Para terminar los temas de este capítulo, vamos a hablar un poco de algo que se llama el tensor dual. Y podemos llegar a ese tensor dándonos cuenta de lo siguiente. Ah, si vamos a las transformadas que encontramos para el campo eléctrico y el campo magnético, o sea, estas acá arriba, vamos a verlas rapidito, o sea, esto del campo magnético y estas para el campo eléctrico. ¿Okay? Y un día usted está bien aburrido y se pone a tomar un poquito de vino y a jugar con relatividad y ver esas ecuaciones, usted pudiera descubrir que si en vez de, en esas ecuaciones, esas 6 ecuaciones que vimos anteriormente de la transformación, si en vez de escribir el campo eléctrico, usted escribe el campo magnético, y en cada vez que usted vea el campo magnético, usted escribe el negativo del campo eléctrico, usted se da cuenta que se queda exactamente con las mismas ecuaciones. O sea, vamos a ver esto de aquí. Si en vez del campo magnético yo escribo el negativo del campo eléctrico, así que sería menos EZ. Aquí sería menos EZ y aquí sería BY. ¿Ok? Observe que aquí tendría negativo, 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 se cancela y obtiene esta ecuación. Y si hace esa sustitución, campo eléctrico se queda EZ, se convierte en BZ, este se convierte en BZ y este se convierte en menos EY, usted va de esta ecuación a esta ecuación. Si usted hace esto en las 6 ecuaciones, pues se queda exactamente con las ecuaciones que tenía anteriormente. O sea que es invariante bajo estos cambios. ¿Okay? Pues vamos a coger nuestro tensor de campos, F mu nu, y vamos a hacer estos cambios en F. El resultado, que no cambia la física, el resultado va a ser simplemente otro tipo, un tensor de campo relacionado a F, que se llama el tensor dual G mayúscula. Y haciendo esos cambios, G mayúscula sería esto que está acá. Tiene exactamente las mismas propiedades, ¿no? La diagonal son 0, es antisimétrico, pero ha cambiado los lugares de los campos. En vez de tener el campo eléctrico aquí, tenemos el campo magnético, y ahora aquí adentro tenemos el campo eléctrico. Con estos dos tensores podemos escribir las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell en términos de tensores. Y la solución es esta. Esta ecuación, la derivada de nu F mu nu, observe el mu repetido aquí, es igual a mu sub 0 J mu. En esta ecuación, ¿okay?, están incluidas estas dos ecuaciones de Maxwell. Están resumidas aquí adentro. Y en estas otras, la derivada nu G mu nu, observe nu repetido acá, es igual a 0. Ahí tenemos incluidas estas otras dos ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Vamos a demostrarlo viéndolo. La ventaja de esto, si yo conozco, por ejemplo, vamos acá, si yo conozco el campo eléctrico, los campos magnéticos, ¿verdad?, en un marco de referencia, ¿cómo yo escribo estas ecuaciones de Maxwell en otro marco de referencia? Pues podría ser algo muy complicado, ¿verdad? Porque los campos eléctricos van a transformar de una manera, Rho va a transformar de otra, etc. Pero como esto está escrito en términos de tensores, que lo único que cambia son los componentes, el valor de los componentes en distintos marcos de referencia,
estoy 100% garantizado que esta ecuación va a ser la misma para todos los marcos de referencia. En el marco S, esta es una de las dos ecuaciones de Maxwell relativista. Lo único que uso es los componentes de F y J en ese marco en específico. Y lo mismo para esta otra. ¿Okay? Vamos a demostrarlo calculando explícitamente esas ecuaciones. Vamos a tomar mu igual a 1. Así que si mu es igual a 1 en esta ecuación que está aquí, pues estoy sumando en mu acá y este mu es 1. Así que tengo mu sub 0 J1, eso es igual a derivada 0 F10, derivada 1 F11, derivada 2 F12, etcétera, ¿verdad? Estoy sumando en ese índice y el 1 se mantiene fijo porque es el índice libre. Los únicos elementos distintos de 0 pues van a ser el F12 y F13. F11 es 0 porque está en la diagonal. Así que la derivada con el 0 abajo, eso es... eso es la derivada con respecto al tiempo. Pero F10, eso es igual a negativo componente de X del campo eléctrico. Sustituyendo lo que es F12 y F13, pues aquí voy a tener entonces derivada de BZ con respecto a Y, menos derivada BY, derivada de BY con respecto a Z. Pero esto que está aquí, ese es el componente de X del rotacional de B. Y esto que está aquí es el componente de X de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Por lo tanto, pasando esto a la izquierda, tengo esta ecuación. Haciendo lo mismo con mu igual a 2 y 3, básicamente obtengo los tres componentes de esta ecuación de Maxwell. Y pues, asimismo podemos seguir con esas ecuaciones y recuperar las 4 ecuaciones de Maxwell.